Hola, ¿cómo están jóvenes? El día de hoy vamos a desarrollar los primeros 6 problemas de resolviendo en clase. Empezamos con el ejercicio número 1. Nos dice lo siguiente: si AB es igual a AR y PQ es igual a PC, determine el valor de K. Colocamos por aquí lo siguiente: AB es igual a AR. Segmento AB, en la longitud del segmento AB, tiene que ser igual a la longitud del segmento AR. Vamos a asignarle lo siguiente: si AB es igual a rayita, AR también tiene que ser rayita. Ahora, el enunciado también nos menciona que PQ es igual a PC. Entonces, si por acá PQ es igual a puntito, la longitud del segmento PC también tiene que ser igual a puntito. Listo. Notamos lo siguiente. Notamos que el triángulo QPC es un triángulo isósceles. Entonces, estos dos ángulos son iguales. Si yo digo que este angulito es teta, este ángulo también tiene que ser igual a teta. Lo mismo ocurre en el triángulo BAR. Ese es un triángulo isósceles. Por lo tanto, si este angulito es alfa, ya tenemos alfa, vamos a cambiarle otro. Si este angulito es omega, este ángulo también tiene que ser igual a omega. Ahora, si este ángulo alfa se encuentra en esa posición, este ángulo que está al frente también tiene que ser igual a alfa. Por ángulos opuestos por el vértice, este ángulo también tiene que ser alfa. Observemos el triángulo BRC. Observamos este triángulo BRC. Recordemos, teorema fundamental del triángulo: la suma de dos ángulos internos, eso te da el ángulo externo. En la parte de la solución colocamos lo siguiente: en el triángulo BRC, la suma de dos ángulos internos te da el ángulo externo. La suma de beta más teta, eso me da omega. Colocamos la suma de beta más teta, eso tiene que ser igual a omega. Ahora, en el triángulo QBS, en este triángulo que estamos sombreando, ocurre lo mismo. La suma de dos ángulos internos te da el ángulo externo. La suma de teta más alfa, eso te debe dar omega más beta. Colocamos lo siguiente: en el triángulo QBS, se cumple la siguiente relación. Se cumple que la suma de alfa más teta, eso será igual a la suma de omega más beta. Eso es igual a la suma de omega más beta. Pero recuerda que nosotros ya conocemos omega en función de beta más teta, de beta y teta. Entonces a la izquierda nos quedaría alfa más teta y a la derecha nos queda, en vez de anotar omega, colocaremos beta más teta. Y todo eso sumado con beta. Simplificamos teta a la izquierda, teta a la derecha, y nos queda que alfa es igual a 2 veces beta. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? El ejercicio nos pide determinar el valor de K. El valor de K es igual a 2 alfa más 3 beta sobre 3 alfa menos 3 beta. Empezamos por acá. 2 por alfa. Alfa es igual a 2 beta. Si quiero el doble, 2 por 2, eso es 4 beta. Sumado más 3 beta, y todo esto dividido sobre 3 por alfa. Alfa vale 2 beta, 3 por 2, 6. 6 beta menos 3 beta. Desarrollamos eso y nos estaría quedando 4 beta más 3 beta, eso es 7 beta, sobre 6 beta menos 3 beta, eso nos da 3 beta. Simplificamos beta arriba y abajo y con eso obtenemos que el valor de K será igual a 7 tercios. Y esa sería la respuesta del ejercicio número 1. Veamos ahora el ejercicio número 2. Nos dice: calcule el valor de X si AB es igual a BC y TC es igual a TD. Anotamos por aquí: AB es igual a BC. La longitud de AB
es igual a la longitud de BC. Entonces, si la longitud de AB es igual a puntito, la longitud de BC también tiene que ser igual a puntito. El enunciado menciona también que la longitud de TC es igual a la longitud de TD. Anotamos por acá, si la longitud de TC es igual a rayita, la longitud de TD también tiene que ser igual rayita. Listo. Con eso podemos observar que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Entonces, si este ángulo es igual a alfa, este ángulo también tiene que ser igual a alfa. En el triángulo DTC, también tenemos que dos de sus lados son iguales. Por lo tanto, si este ángulo es alfa, este ángulo también tiene que ser igual a alfa. Con respecto al ángulo de 165 grados, este ángulo que estamos señalando en este momento sería el suplemento de 165. ¿A cuánto equivale el suplemento de 165? Eso equivale a 15 grados. En el triángulo TAE podemos afirmar lo siguiente. Podemos decir que la suma de dos ángulos internos, ¿qué cosa me da? El ángulo externo. Entonces tenemos que x más 15 es igual a alfa. Anotamos en nuestra solución lo siguiente. En el triángulo TAE, se tiene que la suma de x más 15 es igual a alfa. X más 15, eso es igual a alfa. Ahora, observamos el triángulo DTC. Como en todo triángulo, la suma de sus ángulos internos tiene que ser igual a 180 grados. Entonces colocamos por acá lo siguiente. La suma de alfa más x, eso tiene que ser igual a 180 grados. Anoto x sumado con alfa más alfa, eso será igual a 180 grados. X más 2 alfa será igual a 180 grados. X más 2 por alfa, pero el valor de alfa en función de x ya lo conocemos. Eso es igual a x más 15. Reemplazo alfa. Coloco x más 15. Y eso será igual a 180 grados. Ese 2 ingresa y afecta a cada uno. 2 por x, 2x. Sumado con x nos quedaría 3x. 2 por 15, 30. Ese 30 que está sumando pasa a restar. Nos queda que 3x es igual a 150. Ese 3 que está multiplicando pasa a dividir y con eso encontramos que el valor de x será igual a 50 grados. Y esa es la respuesta del ejercicio número 2. Sigamos con el problema número 3. Nos dice, calcule el valor de alfa si la suma de beta más teta es igual a 200. Recordemos que la suma de dos ángulos internos nos da el ángulo externo. Recordando ese teorema fundamental, la suma de estos dos ángulos me debe dar 100. ¿Cuánto le sumo a 50 para que me dé 100? 50. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser igual a 50 grados. Lo mismo vamos a hacer en el triángulo EFA. Este ángulo sumado con alfa nos debe dar el ángulo teta. Por lo tanto, este ángulo será igual a teta menos alfa. Observamos el triángulo AGC. Y recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces anotaremos lo siguiente. En el triángulo AGC, la suma de los ángulos internos tiene que ser igual a 180 grados. Colocamos por acá que la suma de teta menos alfa más beta más 50, eso tiene que ser igual a 180 grados. Lo ordenamos, lo colocamos por acá, como beta más teta menos alfa, y eso es igual a 50 pasa a restar, eso nos da 130. Nosotros ya conocemos beta más teta por dato del ejercicio, eso es igual a 200.
Lo reemplazamos. Nos quedaría 200 menos alfa, y eso es igual a 130. Alfa pasa con positivo, 130 pasa a restar. Con eso encontramos que el valor de alfa será igual a 70 grados. Y ahí tenemos la respuesta del ejercicio número 3. Problema número 4 nos dice, calcula el valor de x en el gráfico. Observamos lo siguiente. Este segmento es perpendicular a la recta, a la cual vamos a llamar recta L, y también es perpendicular al segmento AC. Por lo tanto, diremos que la recta L es paralelo con el segmento AC. Luego, observamos que este ángulo es igual a 25 grados. Si todo eso es un ángulo recto, este ángulo tiene que ser el complemento de 25 y eso nos da 65 grados. En este triángulo que estamos sombreando, recordemos que si es un triángulo rectángulo, la suma de sus ángulos agudos tiene que ser igual a 90 grados. Entonces, a este punto le llamamos D y anotamos lo siguiente por acá. En el triángulo rectángulo ABD, en el triángulo rectángulo ABD, la suma de sus ángulos agudos tiene que ser igual a 90 grados. Entonces diremos que la suma de alfa más 65, eso será igual a 90 grados. Con eso encontramos que el valor de alfa es igual a 25. El valor de alfa es igual a 25 grados. Listo. Ahora, con respecto al ángulo omega, por ángulos alternos internos, si este angulito es omega, todo este ángulo también tiene que ser igual a omega. Entonces, afirmamos lo siguiente. El ángulo omega será igual a 2 veces alfa, pero alfa ya lo conocemos, eso es igual a 25 grados. Por lo tanto, omega tiene que ser igual al doble, o sea, 50 grados. Ahí tenemos el valor de omega. Por ángulos correspondientes, si este ángulo es omega, este angulito también tiene que ser omega, pero ese ángulo vale x. Por lo tanto, x es igual a omega. X es igual a omega, pero omega vale 50, entonces el valor de x será también igual a 50 grados. Ahí tenemos la respuesta del ejercicio número 4. Veamos el problema número 5. Nos dice, si la suma de alfa más beta más gamma es igual a 400, calcula el valor de x. Observemos lo siguiente. Este ángulo es el suplemento de alfa. Entonces, ese ángulo es igual a 180 menos alfa. Con respecto al ángulo gamma, este ángulo es el suplemento de gamma. Por lo tanto, ese ángulo es igual a 180 menos gamma. Observamos esta parte del gráfico que estamos pintando y recordemos una de las propiedades que hemos visto en la teoría, la propiedad del boomerang. ¿Qué me dice esa propiedad? Lo tenemos por acá. Nos dice lo siguiente, nos dice que la suma de A más B más C tiene que ser igual a X. Anotamos por acá que la suma de A más B más C, eso será igual a X. Eso es lo que me dice la propiedad del boomerang. Lo mismo aplicamos en el gráfico. Diremos que la suma de 180 menos alfa sumado con 2x sumado con 180 menos gamma, eso tiene que ser igual a beta. 180 más 180, eso nos da 360 más 2x. Ese alfa negativo y ese gamma negativo pasa a la derecha con positivo. Tendríamos a la derecha la suma de alfa más beta más gamma. Alfa más beta más gamma yo ya lo conozco. Por dato del ejercicio, la suma de alfa más beta más gamma es igual a 400. Reemplazamos. Nos quedaría a la izquierda 360 más 2x y eso será igual a 400. 360 pasa a restar, nos quedaría a la izquierda 2x, 400 menos 360, eso es igual a 40. Ese 2 que está multiplicando pasa a dividir,
Con eso encontramos que el valor de x será igual a 20 grados. Problema número 6 nos dice, en un triángulo, dos de sus lados suman 28 metros. Calcular el mayor valor entero que puede tomar la altura relativa al tercer lado. Me hablan de dos lados de un triángulo, dibujo mi triángulo, y vamos a colocar por acá que este ladito es uno de esos dos lados. Este que sea el lado A, primer lado, y por acá tenemos el segundo lado, al cual le vamos a asignar el siguiente valor. Este segundo lado será B. Lo que nos piden es calcular el máximo valor que puede tomar la altura relativa al tercer lado. Para desarrollar este ejercicio recordemos lo siguiente. Si yo tengo un triángulo rectángulo, recuerda que la hipotenusa siempre es mayor que los catetos. Entonces afirmamos en el gráfico que C es mayor que A y también podemos afirmar que C es mayor que B. Lo mismo aplicamos en el ejercicio. Diremos lo siguiente. En el triángulo rectángulo de la izquierda, A es hipotenusa, X es cateto. Por lo tanto, A tiene que ser mayor a X. En el triángulo rectángulo de la derecha, B es hipotenusa, X es cateto. Por lo tanto, B tiene que ser mayor a X. Sumamos miembro a miembro. Sumamos miembro a miembro y tendremos lo siguiente. A la izquierda tenemos la suma de A más B. A la derecha nos quedaría X más X, 2X. Recuerda que, dato del ejercicio, nos dice que la suma de esos dos lados es igual a 28 metros. Reemplazamos, en vez de colocar A más B, vamos a anotar 28 metros. Eso es 28. 28 es mayor que 2X. Simplificamos mitad y mitad, nos queda que 14 es mayor a X. Por lo tanto, lo que me pide el ejercicio es determinar el máximo valor que puede tomar X. El máximo valor que puede tomar X será igual a 13. 13 metros será la respuesta del ejercicio número 6.